Hola, hoy nos metemos de lleno con un documento, bueno, denso, pero la verdad es que bastante revelador. Hablamos de la octava edición del Anuario Estadístico de Guinea Ecuatorial, el que corresponde a 2025, publicado por el INEGE, el Instituto Nacional de Estadística de allí. Y la idea, pues, es intentar navegar un poco por esta cantidad de cifras, ¿no? Para tener una imagen un poco más clara de cómo está Guinea Ecuatorial hoy. Vamos a tocar población, sociedad, economía, vamos, un montón de datos sobre la vida del país. Así es. Y yo creo que para empezar es importante señalar algo que dice el propio prólogo del anuario, ¿eh? Que la información que hay aquí viene de fuentes muy distintas. Tenemos datos del Censo de Población y Vivienda, pero ojo, el de 2015. Luego hay encuestas como la de población activa, que también es de 2015, y después, claro, registros administrativos continuos que vienen de ministerios y otras entidades. Esto significa que, bueno, la foto no es toda del mismo año, depende del tema, y como advierten ellos mismos, puede haber ajustes o variaciones respecto a anuarios anteriores si las fuentes originales se han actualizado. Es una compilación, digamos, no es un estudio único hecho todo a la vez. Diferentes. Bueno, pues ¿por dónde empezamos a desgranar esta radiografía? Quizás una visión general para situarnos un poco. Claro, empecemos por lo básico. Geografía. Guinea Ecuatorial ocupa algo más de 28.000 kilómetros cuadrados y tiene esa geografía tan característica, ¿verdad? Dividida, por un lado, la región insular, que son las islas de Bioko, donde está Malabo, la capital, y Annobón. Y luego está la región continental, que es la parte más grande. Y es curioso porque, aunque Malabo es la capital, la ciudad con más habitantes, al menos según el último censo completo que tenemos, el de 2015, era Bata, que está en la parte continental. Exacto. Y un detalle geográfico que a veces se pasa por alto. La isla de Bioko está súper cerca del continente, sí, pero no de la parte continental de Guinea Ecuatorial. Está a solo unos 33 kilómetros de la costa de Camerún. Oh, mira tú. Sí. Y en cuanto al relieve, bueno, el anuario menciona el pico Basilé, en Bioko Norte, Ujú. que tiene más de 3.000 metros. Domina bastante el paisaje de la isla. Vale. Geografía situada. Vamos ahora a la gente, a la población. Decías que el censo de 2015 contó poco más de 1,2 millones de habitantes, pero las proyecciones del INEGE para 2024, que se incluyen aquí, ya hablan de casi 1,7 millones. Es un salto proyectado muy considerable en menos de 10 años. Sí, sí, es una proyección y bueno, las proyecciones siempre hay que mirarlas con un poco de, de distancia, ¿no? Pero marca una tendencia clara al alza. Volviendo a los datos del censo de 2015, que son los más sólidos que tenemos de recuento real, daba una densidad de 44 habitantes por kilómetro cuadrado. Ujú. Y otro dato interesante de ese censo, el tamaño medio del hogar era de 4,3 personas. Y esto es relevante porque ves una tendencia, va bajando. Así. Sí, en el censo de 1983, por ejemplo, la media era de 5,6 personas por hogar. Así que esto, bueno, sugiere cambios en las familias o en las condiciones de vivienda, ¿no? Claro. Hablando de familias, de vida, ¿qué nos dicen los datos más recientes sobre nacimientos, defunciones? Me llamó la atención un dato que vi sobre el estado civil de las madres al nacer los niños. Sí, a ver, para 2024 se registraron unos 14.400 nacidos vivos, según el anuario. Y el dato que comentas, que sale de uno de los gráficos, es que la mayoría, un 58,5% de esos nacimientos, fueron de madres solteras. Es una cifra muy alta, ¿no? Sí, es bastante alta. Y bueno, invita a pensar sobre las dinámicas sociales, familiares actuales. El anuario solo da el dato, no entran porqués. Y aquí se ve también cómo evoluciona la propia estadística. Lo explican en el anuario. En las últimas ediciones han mejorado la forma de recoger los datos de nacimientos y de funciones. Ahora meten información no solo de hospitales públicos, sino también de clínicas privadas y de lo que llaman puntos focales comunitarios, que son como personas clave en las comunidades que ayudan a registrar estas cosas. Ah, claro. Esto mejora la cobertura, seguro, pero también hace que comparar con años muy antiguos sea más complicado, porque la base no es exactamente la misma. Tiene lógica, sí. Si recoges más datos, las cifras pueden cambiar solo por eso. Y sobre las causas de muerte, ¿qué es lo que más se registra? Pues mira, según los datos registrados para 2024, las causas principales que aparecen son el paludismo, la hipertensión arterial y complicaciones de la diabetes. Pero, hay que decir una cosa importante, hay una limitación. ¿Cuál?
que una parte bastante grande de las muertes registradas aparecen como causas sin especificar o metidas en un cajón desastre de otras causas. Así que la foto completa es difícil de tener. Y sobre la esperanza de vida, el dato más reciente que da el anuario es del censo de 2015 y era de 58,4 años para los hombres y 59,6 para las mujeres. Son cifras bajas, sí. Has mencionado el paludismo como causa importante de muerte. Y sé que el anuario le da bastante espacio, sobre todo en Bioko. ¿Qué dice de la situación actual de la malaria allí? Sí, hay un apartado específico para la isla de Bioko con datos de 2024, seguramente porque allí hay programas de seguimiento más intensos y la prevalencia general que detectaron con pruebas rápidas fue del 15,6%. 15,6. Sí. Confirma que a pesar de todo lo que se hace, el paludismo sigue siendo un problema de salud pública de primera magnitud. Es que casi 1 de cada 6 personas testadas en Bioko dando positivo. Es fuerte. Sí, es muy fuerte. Y lo que es crucial, creo yo, es ver las diferencias dentro de la isla. Los datos muestran que la prevalencia es muchísimo mayor en las zonas rurales, las que consideran de alta transmisión. Por ejemplo, entre mujeres embarazadas en esas zonas rurales, la prevalencia era del 33,6%. 1 de cada 3. Madre mía. Y en niños menores de 5 años, en esas mismas zonas, el 18,8%. Y esto contrasta muchísimo con las zonas urbanas de baja transmisión. Allí, la prevalencia en embarazadas era del 8,5% y en menores de 5 años del 7,5%. ¿Qué diferencia? Enorme. Esto subraya que la lucha contra la malaria tiene que ser muy, muy específica, ¿no? Geográficamente y por grupos de riesgo. No vale lo mismo para todos. Entendido. La malaria no es igual para todos, ni mucho menos. ¿Qué otros temas de salud importantes aparecen? Mencionaste el VIH antes. Sí, el anuario incluye estimaciones para 2024, que vienen del Programa Nacional de VIH y de UNUSIDA, y estiman unos 4.380 nuevos casos ese año, y un total de más de 72.000 personas viviendo con VIH en el país. Son cifras, significativas. Indican que el VIH también sigue siendo un desafío importante allí. ¿Y cuando la gente se pone enferma o tiene un problema de salud? ¿A dónde va? ¿Se sabe eso? Sí, para eso usan datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 2023. Y sale que casi la mitad de la gente, un 46,8%, va a hospitales públicos. ¿La mayoría, entonces? Sí, pero ojo, la segunda opción más frecuente son las farmacias, un 22,7%. Ah, directo a la farmacia. Eso parece. Sugiere bastante automedicación o consulta directa al farmacéutico, ¿no? Las clínicas privadas atienden a un 14,9%. Y como te puedes imaginar, pues el acceso y a dónde va la gente varía mucho entre zonas urbanas y rurales, seguramente por disponibilidad y por capacidad de pago, claro. Estas cifras de salud, de acceso, conectan mucho con cómo vive la gente, ¿no? Con la economía. ¿Qué nos cuenta el anuario sobre el empleo, la estructura económica? Pues mira, usando también esa Encuesta Nacional de Hogares de 2023, nos da una foto del mercado laboral. La tasa de ocupación general estaba en el 46,9%. O sea, menos de la mitad de la población en edad de trabajar tenía empleo. Exacto, pero aquí también una brecha regional enorme. En la región continental, la tasa de ocupación era del 53,7%, mientras que en la región insular, o sea, Bioko y Annobón, bajaba hasta el 29,9%. ¡Qué barbaridad! Es una diferencia tremenda. Sugiere economías muy distintas. Totalmente. Realidades económicas muy, muy diferentes entre las dos regiones principales. Una diferencia brutal, sí. ¿Y el paro? El desempleo. Pues la tasa de paro o desocupación, como la llaman en la encuesta, estaba en un preocupante 27,7% a nivel nacional en 2023. Casi el 28%. Es altísimo. Sí, es una cifra muy, muy elevada. Casi 1 de cada 3 buscando trabajo y sin encontrar. Es un dato muy duro. ¿Y en qué trabaja la gente que sí tiene empleo? ¿Se sabe? Sí, y esto es clave para entender la economía real. A ver, un porcentaje altísimo, el 28,3% a nivel nacional, se dedica a la agricultura, la ganadería y la pesca. Y sobre todo como trabajadores por cuenta propia, ¿sabes? Independientes. Ajá. Este porcentaje sube hasta el 35% en la región continental.
Esto te habla de un sector primario que da trabajo a mucha gente, sí, pero probablemente con una productividad baja en muchos casos. Es más subsistencia, quizás. Entiendo. El otro gran sector que emplea gente es el de servicios y ventas, Ujú. que ocupa el 22,3%. O sea, resumiendo, mucha gente en el campo por su cuenta y otro grupo grande en tiendas, servicios. Esto suena a una estructura económica con un sector formal, digamos, potente, quizá no tan grande fuera de algunas áreas muy concretas, ¿no? Exacto. Y eso encaja con otros indicadores de condiciones de vida, por ejemplo, el acceso a servicios básicos. Según la misma encuesta de 2023, ¿vale? El 74,5% de los hogares a nivel nacional tiene luz de la red pública. Que no está mal del todo. No está mal a nivel nacional, pero cae al 37% en las zonas rurales. Uf, la mitad, prácticamente. ¿Qué diferencia entre campo y ciudad? Una brecha enorme, sí, muy marcada. Y me imagino que con el agua potable pasará algo parecido. Pues sí, solo un 43,4% de los hogares tiene agua corriente dentro de la casa y es preocupante que todavía un 22,5% de los hogares dependa de ríos, arroyos, lagos para coger agua. Madre mía. Claro, eso tiene unas implicaciones para la salud evidentes. Electricidad, agua, servicios súper básicos que aún no llegan a mucha gente, sobre todo en el campo. Y si miramos la economía, más a lo grande, la macro, sigue el petróleo mandando. Sin ninguna duda. Ahí los datos de comercio exterior son, vamos, cristalinos. Las exportaciones dependen masivamente de los hidrocarburos. Más del 90% del valor total que exportan. Más del 90%. Sí. Las tablas de producción muestran las cifras de petróleo crudo, gas natural, metanol. Es la columna vertebral de la economía formal y, claro, de los ingresos del Estado. ¿Alguna novedad o algún dato llamativo en esa parte de hidrocarburos? Pues sí, hay una nota curiosa sobre la producción de metanol. Parece que hubo una avería gorda en la planta de producción a finales de 2024 y provocó una caída en picado de la producción. De hecho, dicen que la planta estuvo inactiva los últimos meses del año. Vaya. Es un buen recordatorio de lo vulnerable que eres cuando dependes tanto de unas pocas instalaciones y unos pocos productos, ¿no? Un problema técnico te puede hacer un roto importante en la economía. Un ejemplo perfecto de esa dependencia, sí. Y fuera de los hidrocarburos, ¿qué otros sectores productivos salen en el anuario? Mencionamos la agricultura como fuente de empleo y los bosques, la madera. La madera sigue siendo un recurso importante, sí. El anuario dice que el okumé, ¿Ocumé? sí, es un tipo de árbol tropical, su madera se valora mucho fuera. Pues fue la especie que más se explotó en 2024, con más de 75.000 metros cúbicos. Aunque parece que la producción total de madera en rollo ha bajado un poco si comparas con datos de 2021, que también incluyen. Podría ser por cambios en cómo se gestionan los bosques o en la demanda, no lo especifica. Vale. Hemos tocado geografía, población, salud, condiciones de vida, economía. El anuario también suele meter datos de cosas más sociales, ¿no? Como participación de la mujer, educación, ¿qué hay por ahí? Sí, hay datos sobre representación de género en diferentes sitios. Por ejemplo, en 2023, las mujeres ocupaban el 27,6% de los escaños si sumas el Senado y la Cámara de Diputados. Algo más de una cuarta parte. Eso, en el Poder Judicial estaban cerca del 30%. Y un dato más local. El 39,6% de los concejales municipales elegidos en 2023 eran mujeres. Casi el 40% en los ayuntamientos. Sí. Son porcentajes que, bueno, muestran que hay presencia, aunque todavía lejos de la paridad en los niveles más altos de decisión política, claro. Interesante tener esas cifras. Y se toca el tema de la violencia de género. Sí, se incluye una tabla, con datos de casos de violencia de género que se reportaron al Ministerio de Igualdad de Género, Asuntos Sociales y Artesanía, el MIGASA. Y aquí vemos otro ejemplo clarísimo de cómo cambia la cosa cuando mejoras la recogida de datos. Se reportaron 725 casos en 2024. Y el año anterior, solo 69. 725 frente a 69. Que este salto tan grande es porque en 2024, por primera vez, metieron datos de todas las provincias. Antes solo contaban los de Malabo. Ah, vale. O sea que el aumento brutal no significa necesariamente que la violencia se haya disparado así de repente. Significa que ahora se registra mucho más. Que era un problema que estaba bastante invisible en las estadísticas nacionales antes. Exactamente. Lo que hace es poner sobre la mesa una realidad que seguramente ya estaba ahí, pero que no se medía de forma completa a nivel nacional.
Es un paso importante tener datos más amplios, desde luego, aunque claro, interpretar el aumento requiere cuidado por esto mismo. Entendido. ¿Y en educación? ¿Hay diferencias de género ahí? Pues mira, los gráficos de matriculación por nivel educativo, que llegan hasta el curso 2021-2022, muestran una paridad de género bastante buena al principio. En infantil, en primaria, chicos y chicas están muy igualados. Bien. Pero a medida que subes de nivel, por ejemplo a bachillerato o a formación profesional, parece que se abre una pequeña brecha. Hay un porcentaje un poquito mayor de hombres matriculados que de mujeres en los últimos años que tienen registrados. No es una brecha enorme, pero sí una tendencia que quizás habría que seguir. Parece que al principio van igual, pero algo pasa por el camino que hace que la proporción de chicas baje un poco en la educación que ya no es obligatoria. Cambiando a temas un poco más ligeros, quizá, ¿hay datos de cultura, deporte? Sí, hay una sección que da algunas pinceladas. Por ejemplo, un gráfico te dice cómo se distribuían los artistas nacionales registrados por tipo de arte en 2024, música, pintura, lo que sea. También hay tablas que listan las infraestructuras deportivas públicas que hay en cada provincia, e incluso para los futboleros meten el ranking FIFA de las selecciones nacionales, la masculina y la femenina. Ah, sí. ¿Y cómo estaban? Pues a finales de 2024, la masculina estaba en el puesto 93 del mundo y la femenina en el 82. Mira qué detalle. Para terminar esa sección, y ya que estamos mirando hacia afuera, ¿alguna información sobre relaciones internacionales, movimiento de gente? Sí, hay datos sobre los visados que se gestionaron online en 2024. Se procesaron más de 10.700 solicitudes. La mayoría, dicen, para viajes de negocios. Negocios, sobre todo. Sí. Y un dato interesante del perfil de quien lo pide. La gran mayoría eran hombres. Casi 9.000 de esas poco más de 10.700 solicitudes. Podría reflejar quién hace más los viajes internacionales de negocios o trabajo hacia Guinea Ecuatorial, ¿no? Vaya repaso hemos hecho, ¿eh? Desde la geografía hasta los visados, pasando por la salud, el trabajo, la vida diaria. Este anuario, la verdad es que intenta cubrir muchísimas cosas de la realidad del país. Sí, ciertamente es una herramienta muy completa en su ambición, ¿no? De recoger información de todo tipo. Te da una panorámica muy amplia. Pero, como decíamos al principio, siempre hay que leerla sabiendo que es un mosaico, hecho con piezas de distinto origen y distinta antigüedad. Censos, encuestas, registros, cada uno con sus puntos fuertes, sus limitaciones, su cobertura. La calidad y la frecuencia con que se actualicen esas fuentes primarias, pues es la clave para que el conjunto sea fiable. Después de darle esta vuelta a todos estos datos, ¿qué idea principal o qué pregunta clave nos queda ahí flotando? Algo que nos deje pensando. Pues yo creo que una cuestión fundamental que se desprende y que ya hemos tocado un poco es esa tensión, ¿no?, entre la dependencia enorme de la economía del petróleo y el gas, que los datos lo confirman año tras año, y la necesidad de diversificar, que es algo de lo que se habla mucho. Hemos visto lo vulnerable que te hace esa dependencia, con el ejemplo de la avería de la planta de metanol. Sabemos que los planes de desarrollo del país insisten mucho en diversificar la economía. La pregunta clave para mí es ¿hasta qué punto y, sobre todo, a qué velocidad se va a reflejar esa diversificación en los datos de los próximos anuarios? ¿Veremos cambios de verdad estructurales en el PIB que no es petróleo? ¿En la creación de empleo formal fuera de la agricultura de subsistencia o los servicios básicos? ¿En el tipo de cosas que exportan? Observar si las cifras empiezan a contar una historia un poco diferente en los próximos 5 o 10 años. Eso será crucial para ver qué rumbo toma el país. Una reflexión final excelente, la verdad. Esa evolución de la estructura económica, más allá del petróleo, sin duda es la gran incógnita a seguir en el futuro de Guinea Ecuatorial. Con esta perspectiva, pues terminamos nuestro análisis del Anuario Estadístico 2025. Muchas gracias, hasta la próxima.